Muy buenas, gente, sean bienvenidos a este curso de opciones financieras criptomonedas. Pero antes que nada recuerden leer el disclaimer, sumamente importante. Bueno, pasemos al concepto de opciones. ¿Qué son las opciones? ¿Ok? Piensen en las opciones como algo semejante pero no igual a los futuros perpetuals de Bitcoin que pueden encontrar en diferentes exchanges. En ese concepto de futuros, que seguro ya lo conocerán si están tomando este curso, los futuros, ¿qué son? Un derivado. No están operando el activo original, no están comprando Bitcoin en spot, no van a poder retirar, en caso de tener una posición en futuros, no van a poder retirar eso de su billetera, ¿sí? Van a tener que cerrar la posición. En caso de, digamos, las ganancias sean en dólar Tether, pues ahí van a poder retirar ese dólar Tether, o en caso que las ganancias sean en Bitcoin, van a poder retirar Bitcoin o lo que sea que usen de cobertura. Entonces, que suele ser dólar Tether más que nada. Entonces, volviendo al punto, ¿en qué se parecen las opciones a los futuros? Básicamente, que es un derivado financiero. No vamos a estar en este curso hablando de comprar o vender el activo original, que sería Bitcoin, que en opciones le llamamos el activo subyacente al activo original. Vamos a estar hablando de operaciones, que no son recomendaciones de inversión y de operaciones, para aclarar, es a modo teórico. Vamos a estar hablando de operaciones sobre contratos derivados, ¿sí? Entonces las opciones que son un contrato derivado. Eso es en lo que se parecen a los futuros de Bitcoin. Entonces, ¿qué son estos contratos derivados? Otorgan al comprador el derecho a comprar. Estas opciones que otorgan al comprador el derecho a comprar se llaman opciones call. Y también hay un comprador, hay un tipo de opciones que le permiten al comprador tener el derecho a vender el activo subyacente, que se llaman opciones put. Esto se hace a un precio determinado antes o en una fecha determinada, ¿sí? A lo largo del curso vamos a dar respecto a las opciones europeas, ¿sí? Donde solamente se obtiene el activo subyacente en fecha de expiración de las opciones. Eso vamos a ver más adelante, la diferencia entre opciones europeas y opciones de estilo americano. El vendedor del contrato, la contraparte del comprador, el vendedor de contrato de opciones tiene la obligación correspondiente de cumplir con la transacción, es decir, vender o comprar. Vender en el caso de la contraparte de un call, o comprar en el caso de la contraparte de un put. Si el comprador ejerce la opción, es decir, ¿qué quiere decir esto? Sí, es una condición. Ejercer implica, como acá habíamos visto, que tiene el derecho de comprar o vender en fecha de expiración, dependiendo si es una opción call o es una opción put. Entonces, es el derecho pero no la obligación. Entonces, si el comprador desea ejercer ese derecho, el vendedor siempre estará obligado. Ahora vamos a ir más en detalle esto más adelante, pero ya vamos a ir desmenuzando poco a poco, caso que no hayan entendido los diferentes conceptos que estamos manejando e introduciendo en esta clase introductoria. Entonces, las opciones vainilla, en esta categoría ofrecen opciones de compra y venta de Bitcoin, Ethereum u otras altcoins. Es a lo que nos vamos a dedicar en este curso a hablar al respecto. La mayoría de los exchanges ofrecen solo opciones europeas, es decir, solo se pueden ejercer en el vencimiento, en la fecha de vencimiento. Y están disponibles para una multitud de precios de ejercicio y fechas de vencimiento. Entonces, entre las características diferenciables, por ejemplo, con el activo original, es que tenemos el precio determinado, del cual hemos hablado, pero nunca hemos dicho qué es, que se llama strike price, el precio determinado. Y que tienen fecha de vencimiento, cotizan hasta su fecha de vencimiento. Son algunas de las características que vamos a ir hablando en las siguientes clases. Bueno, gente, ahora continuando con el curso, primero que nada, obviamente, el disclaimer, la advertencia. Operar esto conlleva muchísimo riesgo. Ustedes deben estar advertidos de este riesgo que conlleva este tipo de cosas. Bueno, en la clase anterior hablamos del concepto de opciones, una clase de contrato derivado que otorga al comprador el derecho a comprar o vender un activo subyacente a un precio determinado, ¿sí? En una fecha correspondiente. Antes o después, antes o en una fecha correspondiente. Entonces, después nunca, porque de una vez que se vence ya no vas a poder vender. Entonces, vayamos al concepto que habíamos mencionado en la clase anterior.
strike price. ¿Qué es el strike price? Es ese precio determinado en la definición de opciones que estamos hablando. Es un precio fijo, que son configurados a rangos por el exchange, depende de la subyacente. Es decir, si la subyacente está en $1000, es medio raro que haya un strike price a 100.000. Van a ser de a rangos, por ejemplo, 1100, 1050, 1200, 990, 980, por dar algunos ejemplos. Entonces, va a haber opciones call y opciones put, que mencionamos anteriormente, que la opción call es la opción que te da el derecho, pero no la obligación, en la fecha de vencimiento de comprar el activo subyacente al precio del strike price. De ahí la importancia del strike price. La opción put, en caso de comprar una opción put, vas a tener el derecho, pero no la obligación, en fecha de vencimiento, de vender el subyacente al precio de strike price. Entonces, el strike price es una de esas características que mencionábamos en la clase anterior de las opciones financieras. También se conoce como precio de ejercicio en español, pero nosotros vamos a llamarle strike price. Entonces, hasta aquí esta clase. Esta es la definición de una opción call y esta es la definición de una opción put. Vamos a estar indagando esto más en detalle en las siguientes clases. Bueno, gente, vamos a ver en esta clase el valor intrínseco y el valor extrínseco. ¿Sí? El valor intrínseco es la diferencia entre el strike price y el precio de la subyacente. Es el valor que debería ser el valor real de la opción. El valor extrínseco está dado por la expiración y la volatilidad, es decir, es un valor extra que tiene la opción. Este valor extra está dado por el tiempo que le falta hasta la fecha de expiración y la volatilidad. Entonces, el valor como tal de una opción está dado por el valor intrínseco más el valor extrínseco. ¿Ok? Una cosa a tener en cuenta es que en fecha de expiración solamente queda el valor intrínseco. El valor extrínseco se vuelve cero porque ya no hay más tiempo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos en fecha de expiración. Digamos, vamos a dibujar por aquí. Digamos que una opción call con el precio de la subyacente por debajo del strike price. Digamos que este es la subyacente. ¿Sí? Digamos una opción call con el precio de la subyacente por debajo del strike price. Este va a ser la subyacente. Y por acá va a estar el strike price. ¿Sí? Entonces, el precio bajó. Podemos suponer que antes estuvo más arriba. O nunca llegó a ir por arriba del strike price. Cuestión que ahora el precio de la subyacente se encuentra aquí. Entonces, tendría valor intrínseco 0. La opción valdrá 0 en fecha de expiración, ya que nadie va a querer comprar un strike price. Está por arriba la de subyacente. Veamos el caso de una opción put con la subyacente por arriba del strike price. Y acá digamos que está el strike price. En este caso, digamos que especulativamente antes estuvo acá y luego subió o nunca estuvo en el strike price. En fecha de expiración, el valor intrínseco es 0. Recordemos que en fecha de expiración el valor extrínseco es 0 y 0 más 0 se vuelve 0. Entonces, esto vale 0. ¿Por qué? Porque nadie va a querer vender. Recordemos la definición. ¿Sí? Una opción put te da el derecho, pero no la obligación de vender algo a un determinado strike price. Nadie va a querer vender a un strike price por debajo del precio actual, porque lo puedes vender más caro y tener más ganancia. Entonces esto vale 0. Porque estarías vendiendo barato si lo vendes al strike price. Y hasta aquí esta clase del valor intrínseco y extrínseco. Eso mismo que dijimos del strike price se aplica obviamente para el caso anterior que habíamos mencionado. Buenas, gente, en esta clase vamos a ver las diferencias entre el estilo de opciones europeas y el estilo de opciones americanas. ¿Sí? Entonces, las opciones vanilla pueden ser tanto americanas como europeas. Ahora, las opciones europeas son un subtipo de opciones vanilla, pero solo pueden ser ejercibles a la fecha de vencimiento. Entonces, lo que vamos a ver en este curso son este tipo de opciones que tienen la mayoría de los exchanges dicho estilo incorporado. Por otro lado, a modo teórico, para saber simplemente, lo mencionamos para que lo sepan, las opciones americanas son opciones financieras que pueden ejercerse en cualquier momento antes de su vencimiento, a diferencia de las europeas que solo pueden ejercerse en la fecha de vencimiento.
Vamos a aclarar otra cosa más, que es, en este curso nos vamos a centrar en la compra y venta de la opción en sí, más que en el ejercicio de la misma. ¿Sí? Hablando de compra y venta, obviamente hacemos el descargo de responsabilidad. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de esto. Cuando compras una opción, se paga una prima, que es el costo de adquirir el derecho, pero no la obligación de comprar o vender el activo subyacente en el futuro. Es decir, es el precio de la opción como tal y la cantidad de contratos. Está dada por el precio de la opción, de una opción, multiplicado por la cantidad de contratos que estás adquiriendo. Entonces, vamos a ver que cuando es al revés, es de comprar una opción, cuando vendes la opción, estás recibiendo lo que pagó el otro, es decir, estás recibiendo la prima, asumiendo la obligación de cumplir con el contrato si el comprador decide ejercer la opción. Este pago o cobro de la prima ocurre en el momento de la transacción, es decir, cuando se opera, cuando estás comprando o vendiendo opciones financieras, está sucediendo este pago o cobro de la prima en cada transacción. Esto sucede independientemente si la opción se ejerce o no en el futuro. Y hasta aquí esta clase. Muy buenas, gente. En esta clase vamos a ver el gráfico de una opción call, de compra de una opción call. Entonces, tener una posición en una opción call, haber comprado una opción call, significa que lo que está haciendo es una estrategia alcista, ¿sí? Y es una de las estrategias de negociación más comunes. Si a fecha de vencimiento tiene valor la opción, el comprador tiene derecho de comprar el activo subyacente al precio del strike price. Por eso es una estrategia alcista. Básicamente ganas si sube el precio por arriba del strike price. Y a eso hay que sumarle un breve movimiento que se ve desde este punto que representa el strike price. En el eje de las Y tenemos la subyacente. Este breve movimiento en el cual estás, digamos, en pérdida es lo que tiene que hacer para compensar el precio de la prima. Una vez que compensa eso, ya es ganancia lo que obtienes si el precio sube. En caso de haber caído, vemos que hay una línea recta. ¿Por qué no continúa cayendo ilimitadamente como pudiera ser los futuros? Hasta que tú decides cortarlo con stop loss o lo que sea. Básicamente porque tenemos pérdidas limitadas y ganancias ilimitadas, ¿sí? Entonces las pérdidas están limitadas por lo que pagás al adquirir la opción, que se conoce como la prima, que ya habíamos hablado en clases anteriores. En el eje de las Y tenemos la ganancia o pérdida de la estrategia. Como habíamos mencionado, este movimiento desde este punto que representa el strike price hasta aquí, que empiezas a obtener ganancia, es lo que tiene que compensar de la prima como tal. Luego ya tendrías ganancias. Si no, las pérdidas, en caso de haber perdido, pues estarían dados simplemente por lo que pagaste por la opción, que sería la prima. Entonces, esta estrategia es conocida por tener pérdidas limitadas y ganancias potenciales ilimitadas. Buenas, en esta clase vamos a ver la compra de una opción put, el gráfico de la misma. Entonces, haber comprado una opción put es una estrategia bajista. A eso se le conoce como la compra de una opción put. Ya que ganás, básicamente obtienes potenciales ganancias si el precio cae o caería potencialmente. Entonces, en caso de que el precio caiga por debajo del strike price, este gráfico es básicamente igual que este, en los mismos ejes. En el eje de las X está la subyacente, el punto es el strike price, en el eje de las Y está la ganancia o pérdida con la estrategia. En este caso, la estrategia bajista gana si el precio cae del strike price, la subyacente va cayendo y la diferencia como tal sería el valor intrínseco. Eso hay que sumar el valor extrínseco y tienes el valor de la opción. Entonces, si el valor de la opción va por arriba, acá, de este punto cero en la estrategia, básicamente ya estás en ganancia. Esta pequeña diferencia de aquí a aquí es lo que pagaste por la prima, que lo tendrías que recuperar. Y el resto ya es ganancia. Ok, se dice que tiene pérdidas ilimitadas y ganancias potenciales ilimitadas, básicamente porque rara vez llega al cero, entonces por eso dice ilimitadas. La ganancia estaría entre el strike price y cero. Y la pérdida sería simplemente lo que pagaste por la opción, por vender, por comprar esa opción de venta, que sería la opción put, que sería el valor de la prima. En fecha de vencimiento este sería el gráfico. Si la opción tiene valor,
tenés el derecho de vender el activo subyacente a dicho strike price. Ok, vamos a ver un poco en tiempo real. En tiempo real no es tan recto, vemos la línea recta con esta línea negra que casi no se ve, una línea negra por acá, es lo mismo, pero en tiempo real es un poco más curveado, vemos acá, es algo así, lo mismo para el call, para la opción put comprado, tenemos acá la línea recta, esto para fecha más que nada para fecha de expiración. Y esa diferencia simplemente estaría dado por el valor extrínseco. Y bueno, eso es lo que dimos en esta clase. Bueno, gente, en esta clase vamos a ver los símbolos de las opciones. Como se puede ver, acá tenemos un ejemplo de un símbolo de una opción de compra de Bitcoin que tiene un precio de ejercicio en 50.000 y vence el 20 de agosto del 2021. En este caso, veamos un poco lo que separa por guiones. Aquí tenemos el exchange Bybit. Tenemos acá otro símbolo, también separado por guiones. Fíjense que estas suelen ser características que suelen tener prácticamente todos los exchanges y que difieren en el formato de cómo lo presentan, más que nada, y el orden también. Pero dentro de todo deberíamos de reconocer esto para entender correctamente el símbolo de las mismas. C de call, ¿sí? Guión separado por un guión, el activo como tal, en este caso Bitcoin, separado también por un guión, el precio de ejercicio, el strike price, y separado por un guión la fecha. Este orden puede ser distinto y el formato de cómo se presenta cada cosa también puede variar. Para un put, en vez de una C, suelen utilizar obviamente una P. Acá tenemos otro ejemplo, put de Bitcoin, 55.200, 19 del 9 del 24. Entonces un símbolo de una opción de venta de Bitcoin que tiene precio de ejercicio el 55.200 y vence el 19 de septiembre de 2024. ¿Sí? Obviamente utilizan P porque es una opción put con derecho a venta, a un strike price y en fecha de vencimiento indicado. Son básicamente las características que venimos hablando en las distintas clases. Está en el símbolo de la opción. Y como mencionamos, el orden de cómo se presentan estas cosas y el formato pueden variar, pero deberían de tener estas cuestiones. Si vamos a hablar un poco de la tabla de opciones, esto puede ser un poco, digamos que podría llegar a marear a un novato en esto, así que vamos a explicar las distintas características de estas tablas. Este es sacado del exchange Delta Exchange. Acá, por ejemplo, tenemos, por arriba tenemos los distintos activos subyacentes como tal. Esta tabla, como se ve, se divide en dos. En la mitad suele estar el strike price, a la izquierda los calls, y a la derecha los puts. Acá nos dice el activo como tal, subyacente, y acá nos dice cuánto falta para que se expiren todas las opciones que estamos viendo. En este caso recién estamos viendo el del 16 de septiembre de 2024 y todos estos se vencen el 16 de septiembre, pero en distintos strike price. La fecha de expiración es la misma, ¿sí? Hay que entender que esto, al ser un derivado financiero, igual que los futuros, por ejemplo, también tiene order book, también tiene órdenes límites, órdenes a mercado, ¿sí? Tiene un historial de operaciones que ha sucedido, tiene el ticker, tiene, digamos, el símbolo del cual hablábamos, ¿sí? Tanto para compra como para venta. Entonces, y obviamente tiene un precio, las opciones tienen un precio, que vemos el ask, el bid, acá, y el ask aquí, y acá el libro de órdenes, los ask están acá, los bid están aquí, básicamente como cualquier otro activo, nada más que este es un derivado financiero, tiene las características de strike price, fecha de vencimiento, etcétera, que les comentábamos. Entonces vamos aquí a Bybit y tenemos lo mismo ejemplo. Vamos a quitar esto. Esta es la tabla por defecto. Vemos acá los distintos. Lo que hicimos fue venir acá opciones, ¿sí? Ahí vimos opciones y simplemente estamos aquí. En este caso es el de Solana, pero hay distintos pares. Como se puede ver aquí, como teníamos recién, ese era USDT, en USDC están otros pares.
Acá en USDC está Bitcoin, Ethereum, Solana, en USDT solo Solana. ¿Sí? En este caso estamos viendo Bitcoin en esta fecha de expiración. ¿Sí? El precio de la subyacente lo tenemos aquí. Fecha de expiración aquí también. Podemos ver todos estos distintos fechas de expiración. Y acá tenemos también cuánto falta para que se venza. Entonces, si quiero ver algo 1 o 2 días adelante, sería 24 más 12, que sería 1 día y 12 horas, por ejemplo. Todo esto tienen todos estos distintos strike price y se irán agregando más, probablemente. Esto ya cada exchange lo maneja a su manera. Tenemos los call, todos los call, tenemos todos los puts. Al pinchar uno, por ejemplo, digamos que me interesa ese 86, al pincharlo, acá nos va a salir el order book, las compras y los ask y los bid respectivamente. Podemos hacer una operativa a mercado o límite y por cantidad. Vemos que la cantidad mínima es esta. ¿Sí? Y acá tenemos el ticker como tal. En este caso, si se habrán fijado, ¿cuál es la lógica de este ticker? ¿Contra qué estamos exactamente? ¿Cuál es la contraparte? Bueno, si vemos aquí en opciones, no cuál es la contraparte, sino cuál es lo que utilizamos para cubrirnos, o en la base, digamos, se cotizarían con la base en dólares o en USDC o USDT, dependiendo cuál sea. Entonces en este caso deberíamos tener USDC para hacer la compra o para hacer la venta. Depende del exchange. Hay quienes te dejan apalancarte con dólar tetero o lo que sea. En este caso, si mal no me equivoco, deberíamos de tener la subyacente para poder hacer la venta de una opción.